Hola, bienvenidos de nuevo. Vamos a empezar a trabajar ahora el siguiente objetivo, que es el de ecuaciones de primer grado. Vamos con la actividad 1. Ya vimos entonces cómo son los números racionales, ¿no? Ya vimos cómo se suman y cómo se multiplican los números racionales. Ya vemos qué propiedades tienen. Ahora vamos a pasar a aplicar esas propiedades que tienen para la resolución de ecuaciones. Vamos a comenzar con este ejemplo sencillo para ir entendiendo. Vamos a ir en este objetivo vamos a ver muchos ejemplos, ¿no? Para tratar de abstraer todos estos procesos. Entonces, este problema dice, en un platillo de una balanza se ha puesto un trozo de jabón, ¿no? Entonces, en esta parte de la balanza vamos a poner un trozo de jabón. En el otro lado, en la otra parte de la balanza, vamos a poner 3/4 partes de un trozo de jabón igual y además una pesa de 3/4 de kilo. Y la balanza se encuentra en equilibrio. Lo que tenemos que entender, lo que tenemos que calcular es cuánto pesa el trozo entero de jabón. Otra vez, entonces, hemos puesto en una parte de una balanza un pedazo de jabón, ¿no? Una barra de jabón, y en el otro pusimos solamente 3/4 partes de una barra de jabón del mismo tamaño, pero además una pesa que era de 3/4 de kilogramo y se mantiene en equilibrio. Lo que me están preguntando es entonces cuánto pesa pues esa barra de jabón. Y como siempre, ¿no? Cuando tenemos una cantidad que desconocemos, pues hacemos este paso de abstracción de representar con una letra, ¿no? Con una literal, la cantidad que desconocemos. En este caso, la cantidad que queremos determinar es el peso del trozo entero de jabón. Entonces, usamos una letra para representarlo. En este caso, usamos la letra X, aunque bueno, puede ser cualquier letra, ¿no? El chiste es que esa letra pues, me representa algo. En este caso, X me representa el peso del jabón entero, que es la cantidad que yo quiero encontrar. Entonces, ya que hicimos ese primer paso de abstracción, hay que entonces representar lo que tenemos en el problema, ¿no? Entonces, otra vez, en una parte de la balanza tengo el jabón completo, que tiene su peso, que ya lo llamamos X. Y del otro lado de la balanza tenemos un jabón que ha sido dividido en 3/4 partes, ¿no? Y entonces ya no tengo el jabón completo, sino solamente 3/4 partes de su peso. Por eso solo represento así, como 3/4 de X, ¿no? Porque ya no fue este completo, sino solamente 3/4 partes. Pero además tengo una pesa de 3/4 de kilogramo. O sea, además de este peso que puse, el peso de 3/4 de X, tengo que sumarle esta pesa de 3/4. Por eso aquí le pongo más 3/4. Entonces así ya estoy representando. De un lado entonces tengo 3/4 del peso total, que es X, más los 3/4 de la pesa que puse, 3/4 de kilogramo. Y del otro lado tengo el jabón completo que pesa X. Entonces fíjense, de un lado de la balanza tengo X y del otro lado de la balanza entonces tengo 3/4 partes de un jabón igual, por eso es 3/4 de X, y además una pesa de 3/4, por eso lo representé como más 3/4. Ahora bien, el hecho de que la balanza esté en equilibrio quiere decir que esos pesos, ¿no? Eso que puse en cada lado de la balanza es exactamente lo mismo, es decir, la cantidad X tiene que ser igual a la cantidad 3/4 de X más 3/4, y entonces me da esto que es lo que nosotros conocemos como una ecuación, ¿vale? Acuérdense que ecuación se refiere a precisamente una expresión en donde tengo una igualdad, de un lado tengo variables, tengo literales, del otro lado también tengo literales, y entonces resolver la ecuación significa pues ver cuál debe ser el valor de X para que se cumpla esta igualdad. Y para eso vamos a usar entonces precisamente las propiedades que tenemos de los números racionales, las propiedades que vimos en el video anterior. Ahora, lo primero que hay que notar es que tanto del lado derecho como en el lado izquierdo de nuestra igualdad tenemos la letra X. Acá me regreso a la anterior diapositiva. Aquí está mi igualdad, del lado izquierdo tengo a la X y del lado derecho también tengo a la X. Y lo primero que necesitaríamos es poderlas poner de alguna manera del mismo lado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, de este lado no puedo hacer la suma de este 3/4 con este 3/4. ¿Por qué? Porque son dos cosas diferentes.
Acá la X está representando un pedazo de jabón y aquí esto está representando una pesa de kilogramos. Estos son 3/4 de un kilogramo. O sea, son cosas diferentes y no podemos sumar cosas diferentes porque, por ejemplo, imagínense que les digo cuántos serían 5 naranjas con 2 plátanos, ¿no? Son cosas diferentes. Sí es cierto que si les doy 5 naranjas y 2 plátanos, al final tienen pues la suma de esas frutas, tendrían 7 frutas, pero no necesariamente tienen la misma cantidad de naranjas y plátanos, o sea, no tendrían 7 naranjas y 7 plátanos. Son diferentes cosas, no se pueden sumar, ¿no? Y entonces por eso no se puede sumar los 3/4 de X con 3/4. Entonces, para poder resolver la ecuación, lo primero que se debe de hacer es poner las cosas que sí se pueden sumar, es decir, las literales sí se pueden sumar con las literales y los números sí se pueden sumar con los números. Entonces, en este caso, vamos a hacer eso. Para poder tener las cosas en un lugar, se usa precisamente el inverso aditivo. Entonces, en este caso, para poder mover el 3/4 de X que tengo en mi ecuación, voy a usar el inverso aditivo de 3/4 de X, es decir, tanto del lado derecho como del lado izquierdo voy a sumar su inverso aditivo. Acuérdense que el inverso aditivo es el mismo número, pero con signo contrario. Entonces, voy a poner aquí, tengo 3/4 de X más 3/4, que era mi ecuación, y le voy a sumar menos 3/4 de X, pero también lo voy a hacer del otro lado, que tenía yo X, y también le sumo el menos 3/4 de X. ¿Por qué hago eso? Porque como 3/4 de X y su inverso aditivo es menos 3/4 de X, acuérdense que cuando lo sume, por ser inversos aditivos, el resultado va a dar 0. Entonces, si yo sumo 3/4 de X con menos 3/4 de X, esto da 0. Y entonces de este lado solamente me va a quedar entonces 3/4. Y entonces ya voy a tener aquí, del lado izquierdo, las literales, ¿no? Aquí lo estoy explicando así paso por paso, ¿no? Para que entiendan que el proceso es precisamente usar inverso aditivo. A ustedes en la secundaria usualmente se los enseñaron así. Pues es que está sumando, pasa restando. Pero, ¿por qué pasa restando? Pues porque precisamente estamos haciendo la suma con el inverso aditivo. Ahora bien, voy a hacer la suma por separado, ¿no? Acuérdense, voy a regresar un ratito a la ecuación. Aquí del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, me queda X más menos 3/4 de X. Vamos a hacer esa operación. Acá la pongo X más menos 3/4 de X, ¿no? Esta, acuérdense que es una X. Entonces, en realidad, acá lo que tengo es una X, le estoy sumando menos 3/4 de una X, ¿no? O sea, estoy sumando cosas que sí son iguales. Por eso, para hacer esta suma, pues basta con que haga la suma de los números, que es lo que hago acá. A este 1 le estoy sumando menos 3/4, o dicho de otra forma, a ese 1 le estoy restando 3/4 y ya hago la operación. Acuérdense que aquí se le pone sobre 1 y la resta de fracciones es así, el de abajo por el de abajo, 1 por 4, 4, y luego voy cruzado, 1 por 4, 4, y aquí abajo como era 1 por 3, 3. Y aquí pues ya termino de hacer la operación. 4 menos 3 me da 1. Y entonces son cuartos. Es decir, 1 menos 3/4 pues me da como resultado 1/4. Y en este caso estamos hablando de X. Entonces el resultado es 1/4 de X. Ahora del otro lado de la ecuación tenemos 3/4 de X más 3/4 más menos 3/4 de X. Y eso es lo que les decía. Como son inversos aditivos 3/4 y menos 3/4, cuando yo los sumo, pues el resultado me da 0, ¿no? 3/4 de X, tengo 3/4 de X y me los quitan, pues me da con resultado 0. Entonces, el resultado de todo esto, pues es nada más el número 3/4. Y entonces, la ecuación original que tenía, me queda así. De un lado me queda 1/4 de X y del otro lado ya nada más me quedan 3/4. Entonces, como ven, ya al usar inverso aditivo, pasé la literal de un solo lado, del lado izquierdo, ¿no? Y del lado derecho dejé solamente el número. Ahora el problema es que aquí sigo teniendo un número multiplicando a la literal. Entonces necesitamos quitarlo de acá para que me quede la literal sola del lado izquierdo. Como es una fracción, para quitarlo hay que usar su inverso aditivo. El inverso aditivo de 1/4 es el mismo número pero al revés, o sea va a ser 4 entre 1. Entonces vamos a hacer eso, vamos a multiplicar toda la ecuación por el inverso multiplicativo de 1/4, que es 4 entre 1. Entonces aquí ya la puse, tenía yo, fíjense otra vez, tenía aquí 1/4 de X, entonces esto lo voy a multiplicar por 4 entre 1, y tengo 3/4, igual lo voy a multiplicar por 4 entre 1, que es lo que escribí acá, ¿no?
Pues tengo un cuarto de x por 4 y del otro lado tenía 3 cuartos, pero también por 4. Y entonces, acuérdense que como son inversos multiplicativos, cuando multiplique un cuarto por 4 me va a dar el resultado 1. Que es lo que hago aquí. Un cuarto de x por 4, ¿no? Si yo efectúo la multiplicación, pues es 4 por 1, 4, 4 por 1, 4, y 4 entre 4 me da 1, o sea, me queda 1 por x, y acuérdense que 1 por algo siempre me da ese algo, entonces me queda x. Y del otro lado tenía yo 3 cuartos por 4, ¿no? Entonces, acuérdense que aquí iría entonces sobre 1, que es lo que puse aquí, y se hace la operación, 3 por 4, 12, 4 por 1, 4, y 2 entre 4 me da a 3. Entonces ya me queda la ecuación x igual a 3, que sería entonces el resultado. Mi barra de jabón entonces pesaría 3 kilogramos. ¿Sale? Esta es la forma de resolver el problema usando ecuaciones. Acuérdense que en las matemáticas hay diferentes formas de pensamiento. Esta es una forma de pensamiento que se conoce como el pensamiento directo, es decir, tengo un problema, lo abstraigo, me da como resultado una ecuación y entonces uso lo que sé de números para resolver la ecuación. Esa es una forma de pensamiento, el pensamiento directo. Hay otra forma de resolver este problema que es usando lo que se conoce como pensamiento lateral, que es buscar una forma diferente de ver el problema y su solución. Me voy a regresar a la diapositiva donde está el problema original. Fíjense, en el problema original me dicen que aquí pongo un trozo de jabón y aquí pongo 3 cuartas partes de un trozo de jabón más 3 cuartos de kilo, ¿no? Pero entonces, pues piensen un poco qué me está diciendo. Aquí puse un jabón completo y aquí puse solamente 3 cuartas partes de un jabón y aparte una pesa de 3 cuartos. Es decir, y eso, bueno, eso hacía que la balanza estuviera en equilibrio, quiere decir que los pesos sean los mismos. Entonces otra vez, aquí puse un jabón completo y aquí ese jabón lo dividí en 4 partes y puse solamente 3 partes. Y para que se compensara el peso puse una pesa de 3 cuartos. Quiere decir que eso que me falta de los, o sea, dividí el jabón en 4 partes y puse 3 aquí, pero entonces me faltó una cuarta parte. Para equilibrarlo puse la pesa de 3 cuartos, es decir, un cuarto de jabón debe ser precisamente los 3 cuartos. O sea, una cuarta parte del jabón pesa 3 cuartos de kilo, ¿no? Y entonces si el jabón está dividido en 4 partes, ¿no? Y una cuarta parte pesa 3 cuartos de kilogramo, pues las 4 partes pues van a pesar 4 veces 3 cuartos. Si ustedes hacen la operación 4 por 3 cuartos, pues les da como resultado 3. Es decir, pues el jabón completo debe pesar 3 kilos, ¿no? O sea, llegué al mismo resultado sin establecer una ecuación. Esa forma de resolverlo, la que acabo de hacer ahorita, se conoce como pensamiento lateral, que es la forma del pensamiento que busca resolver las cosas de una forma no tan directa, ¿no? Buscando otras formas de entender. El problema del pensamiento lateral es que no siempre es tan sencillo, no siempre es tan obvio y tan fácil. Muchas veces pasa, ¿no? Que cuando uno lo resuelve con el problema lateral, dice, pues el problema era bien simple, era bien sencillo, era trivial, pero es hasta que lo resuelves. El problema es que no siempre se puede resolver todo usando ese pensamiento, es muy difícil, porque está ligado a la creatividad, y la creatividad es algo que no tenemos desarrollado de forma tan sencilla. Por eso es importante que ustedes aprendan a resolver los problemas de diferentes formas, ¿no? Entonces, esta segunda, es lo que les decía, se llama pensamiento lateral. La otra es un método que siempre les va a funcionar, o sea, abstraigo el problema como una ecuación y luego resuelvo la ecuación. Por eso se le llama método directo, pensamiento directo, porque ahí no hay pierde, lo van a hacer y van a llegar a una solución. ¿Vale? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo para seguir entendiendo esto que les decía de la resolución de ecuaciones. Imagínate que me dan esta ecuación, me dan la ecuación 2 tercios de x más 3 igual a x más 1, ¿no? Entonces, como en el caso anterior, no puedo sumar 2 tercios con 3 porque son diferentes cosas. Estas son 2 tercios de una x y este no. No puedo sumar x con 1 porque otra vez son cantidades de diferentes cosas. Solamente puedo sumar cuando son cosas cuando son de lo mismo, ¿no? O sea, podría sumar 2 tercios de x con una x, sí, pero acá están en diferente lado de la igualdad, por eso no lo puedo hacer así tan directo. Pero para poder pasar las cosas de los mismos lados, ¿no? Para pasar las cosas que son de la misma, hay que usar precisamente la propiedad de inversos aditivos o inversos multiplicativos.
por ejemplo, para mover la x que está aquí del lado derecho de la igualdad, del lado derecho, hay que usar su inverso aditivo, ¿no? El inverso aditivo de x es menos x, entonces para poder quitarla de aquí, sumo su inverso aditivo, aquí le sumo menos x y aquí también, ¿no? Siempre que hago algo en una ecuación lo tengo que hacer de los dos lados para que la igualdad no se modifique. Entonces, si aquí le voy a sumar menos x, aquí también le voy a sumar menos x, que es lo que hago acá. Entonces, este lo copio igual y le sumo menos x. Este lo copio igual y le sumo menos x. ¿Y qué pasa? Pues como tengo aquí x y menos x, pues se cancelan. Y entonces ya no me va a quedar de este lado el 1. Y entonces las literales ya van a estar del lado izquierdo, ¿no? Que aquí pongo otra vez lo mismo. Tengo entonces, me quedan 2 tercios de x más menos x más 3. Y del otro lado tenía x más menos x más 1, ¿no? Como les decía, este x más menos x se van a cancelar porque son inversos aditivos y me va a quedar nada más 1. Y del otro lado me quedan 2 tercios de x más menos x más 3. Aquí ya puedo sumar el 2 tercios de x con el menos x. Acuérdense que aquí no lo tiene, pero entonces en realidad es 1. O sea, aquí estoy diciendo menos 1x. Entonces estos ya los puedo sumar, ¿no? Se suma entonces el 2 tercios con el menos 1. Acuérdense que hay que ponerlo como fracción, entonces se pone como menos 1 entre 1. Y hace la operación. El de abajo por el de abajo y luego cruzado. El de arriba por el de abajo y el de abajo por el de arriba. Acá lo pongo, ¿no? Ya lo puse aquí como fracción. 2 tercios más menos 1 entre 1. Entonces 3 por 1 va abajo. 2 por 1 va arriba. 3 por menos 1 va arriba, ¿no? Los demás de la ecuación no lo puedo simplificar porque son cosas diferentes. Lo vuelvo a escribir. Y luego aquí ya hago las operaciones. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. 3 por 1, 3. En el siguiente sigo simplificando. 2 menos 3. Acuérdense, suma de signos contrarios. Se queda el signo del más grande, queda negativo. Y 3 menos 2, 1. Entonces me queda menos 1 tercio de x más 3 igual a 1. Ahora, otra vez, aquí como estas son x y este no los puedo sumar. Los tengo que mover este 3. Para moverlo, uso su inverso aditivo. Aquí sumo menos 3, pero entonces lo hago del otro lado, que es lo que escribo acá, ¿no? Entonces, de este lado pongo más menos 3 y el 1 también le pongo más menos 3. Como estos son inversos aditivos, este y este se va a cancelar. Y aquí pues hago la operación. Entonces, aquí, ¿no? Esto se cancela y me queda menos 1 tercio de x, que fue lo que puse acá. Y aquí tenía yo 1 menos 3, otra vez se suma de números con signos contrarios, se queda el signo del más grande, queda menos, y si se le resta, 3 menos 1, 2. Entonces me queda como resultado menos 2. Y ahora sí, ya nada más para quitar este, ¿no? Para dejarle a la x sola, se usa el inverso multiplicativo, que es este mismo, pero al revés. O sea, de los dos lados de la ecuación voy a multiplicar por 3 sobre 1, ¿no? Y como este es negativo, también tiene que ser ese número negativo. Por eso, aquí esto lo copio igual y lo multiplico este por menos 3 entre 1, el mismo número pero al revés, pero del otro lado también por menos 3 entre 1. Aquí me había equivocado, ya lo corregí, era menos 3 entre 1, y entonces ahora sí hacemos la operación. Como estos son inversos multiplicativos, el resultado va a dar 1, ¿no? Menos entre más da menos. Perdón, menos por menos da más. 3 por 1 va a dar 3, 1 por 3 va a dar 3 y 3 entre 3 da 1. O sea, esto se cancela y me queda solamente la x. Y de este lado pues hace la operación con fracciones, ¿no? Se le pone entre 1 y se multiplica menos 3 por menos 2, que me da menos 6. 1 por 1 da 1 y menos 6 entre 1 da menos 6. Entonces el valor de x va a ser precisamente el número menos 6. Muy bien, ya nada más para terminar la actividad del día de hoy, les voy a dejar de tarea resolver estas dos ecuaciones. La primera es la ecuación x más 2 tercios igual a 1 medio, ¿no? Entonces acuérdense, no puedo sumar x con 2 tercios porque son cosas diferentes. Entonces hay que mover este 2 tercios, ¿no? Entonces hay que ponerle el inverso aditivo, es decir, hay que sumar menos 2 tercios de este lado y de este lado también menos 2 tercios. Ya les va a dar el valor de x. Y en la segunda ecuación tienen que resolver la operación 3 cuartos de x igual a 2 quintos. Para resolver esta ecuación, otra vez, este es el último paso. Como este está multiplicando, para quitarlo hay que usar su inverso multiplicativo, es decir,
multiplicar esto por 4 tercios y de este lado también por 4 tercios. Aquí como estoy multiplicando por su inverso multiplicativo se van a cancelar, me queda x. Entonces aquí me va a quedar 2 quintos por 4 tercios y ese ya va a ser el resultado de la ecuación x. ¿Vale? Entonces esto es cómo se resuelve una ecuación usando inverso aditivo e inverso multiplicativo. Con eso terminamos la actividad de hoy. No olviden subirlo a la plataforma de Classroom.